¿Y cómo ves hoy a llegar al 2015 y que el radicalismo no tenga candidatos? Yo siento una profunda tristeza como afiliado al partido y por las cosas que uno ha hecho por el partido, ¿no? Porque tal vez uno pueda equivocarse a veces porque defiende principios, defiende ideas y a lo mejor uno está convencido de eso y después los que llevan adelante o los que lo ponen en práctica no lo hacen. Entonces uno queda pegado a cosas que no se hacen, que uno pelea, y siempre yo he estado del lado del pueblo, y como he estado del lado del pueblo, voy a seguir del mismo lado. Y hoy me siento con tristeza, con una profunda tristeza de que no tengamos un candidato a presidente, que nos haya entregado el partido, que le hayamos dado al PRO, a la nueva UCD, porque es la nueva UCD, esto no es más que eso. Ya lo decía Alfonsín, si la sociedad se ha derechizado, el radicalismo tiene que aprontarse a perder muchas elecciones y me parece lo que tenemos que hacer. El radicalismo siempre ha marcado la diferencia de lo que es otros partidos de la oposición, como el caso de la UCD. Sí, totalmente. Nosotros siempre hemos sido solidarios y hemos estado al lado del pueblo. Esa fue la formación que recibimos. En ningún momento uno se pudo imaginar que la oposición, parte del radicalismo, como hoy, por ejemplo, hay algunos radicales, se haya integrado con el PRO, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que, en primer lugar, un concejal no representa un partido, si hablamos en lo local, ¿no es cierto? Y después creo que a nivel provincial entregamos también el partido porque el Congreso lo entregó, porque yo escuchaba a una dirigente radical cuando decía, después de 124 años nos hemos quedado sin candidato a gobernador, pero ella pertenece a la corriente Ilia, quien fue la que dejó sin gobernador a la Unión Cívica Radical en la provincia de Entre Ríos, o sea que no es una palabra autorizada para hablar sobre este tema. Y nos quedamos sin candidato a presidente, sin candidato a gobernador. Bueno, cedimos el gobernador a cambio de los primeros 6 diputados provinciales. O sea que estamos pensando en el bien personal y no en el bien del conjunto, que debería ser eso. Yo hubiese preferido que la Unión Cívica Radical o los dirigentes de la Unión Cívica Radical se hubiesen puesto los pantalones largos y hubiesen afrontado la situación, y aunque perdiéramos y aunque nos quedáramos con una representación de 3 legisladores, pero llevábamos nuestras ideas, nuestros principios, nuestras convicciones adelante a través de la legislatura o del lugar que estuviéramos. Y a nivel nacional, ¿qué te puedo decir? Entregar un partido con 124 años y dársela a la UCD, a la nueva UCD, porque acá a mí me da vergüenza escucharlo a Melconian cuando dice, si tienen vergüenza los empleados públicos que se vayan solos. Entonces, si vamos a seguir cortando por el hilo más chico, ¿no es cierto?, por el más delgado, como siempre se ha hecho, como lo han hecho en los años 90, como lo hicieron, porque no me olvido yo, cuando la ley de flexibilización laboral, que uno de los empresarios que estaba ahí impulsándola era el mismo Mauricio Macri, que fue quien se quedó también con el correo argentino, entre todas las negociaciones que hizo, y ese es el Cambiemos, eso es lo que la sociedad quiere. Me parece que estamos muy equivocados. ¿No te convence, no te identifica algún candidato de la oposición? No, ninguno, en este momento ninguno, ni siquiera acá en Victoria. Vos fijate que los que están hoy a la cabeza de Cambiemos en Victoria, a la cabeza, los que van a representar si llegan a la intendencia, yo no me olvido que primero fueron a hablar con los masistas, no me olvido que después que como Massa no medía, fueron y arreglaron con el PRO. Entonces, pero aparte de eso, desestimar un partido con 124 años, con la estructura del radicalismo, con la cantidad de afiliados que sigue teniendo el radicalismo en Victoria, porque quiera o no, siempre arranca con un caudal de 3.000 votos mínimo, y desestimarlo, a mí me parece que no era lo correcto. Y bueno, yo no creo que estas alianzas que se hacen en 4 meses antes de las elecciones den un fruto bueno, porque a mí me parece, si querés construir un frente progresista, lo debés hacer en el tiempo, y la política no es 4 meses antes, la política es una vida, y se llevan la vida la política. Yo creo que como parte del pueblo que soy, por eso voy a estar del lado del pueblo, y para mí hoy representa al lado del pueblo Laura Estrata, te lo digo sinceramente y con total honestidad,
y que se enoje quien se tenga que enojar. No tengo nada que ocultar porque gracias a Dios no le debo nada en política a nadie. Y puedo decirlo que me he encontrado con una mujer que comprende una realidad social, tiene actualidad en la realidad social de Victoria, que aparte de ser una persona humana. Y yo creo que es joven, tiene fuerza. Luis, ¿has estado charlando con otros radicales que están en la misma situación, con tus pensamientos? Sí, me he encontrado con un montón de radicales que están en la misma situación que yo, que piensan igual, que es más, van a votarla, Laura. Porque del otro lado no nos representan. Entonces, y no dejo de seguir estando en un partido o apoyando a un partido progresista, porque en realidad el peronismo es eso, un partido progresista. Por allí se cita la palabra cambiemos, y detrás de alguna imagen te encontrás con personas que ya han ocupado algunos espacios en la función pública, ¿no? Sí, bueno, yo me remitiría al Cambiemos de Victoria, que la gente vaya pensando que se van a encontrar con funcionarios que tuvieron en el 2001 cuando nos dejaron a todos y abandonaron un gobierno. Me parece que deberían empezar a pensar en eso, y más los radicales. Y también digo, los radicales tienen que acordarse de lo que es Macri. La familia Macri tendría que empezar o comenzar por devolver el dinero de todos los argentinos que en el año 82 estatizó Cavallo, porque a lo mejor nadie lo recuerda. Eso es lo lamentable de los argentinos, que perdemos la memoria fácilmente. Entonces, yo puedo decir que con total honestidad todo esto que te estoy diciendo, porque yo no me he quedado con nada y voy a seguir por el mismo camino. Esperemos que la sociedad tenga conciencia y que piense de que no siempre la palabra cambio significa algo bueno.